Buenos días, hoy voy a presentar un tema sobre la base de datos en SQL Server y configuración ODBC System DNS, presentado por Fabricio Vilatuña. Como temario tenemos lo que es SQL Server, DSN Data Source Name, lo que es ODBC Open Database Connection, el software como tal, y vamos a hacer una pequeña práctica de SQL Server. Como objetivos tenemos conocer las principales características del SQL Server y la configuración de System DNS, crear una base de datos en SQL Server y utilizar el administrador o DBC para configurar los DNS que existen en el sistema. Conocer los tipos de procesos y las herramientas disponibles de este servidor. ¿Qué es SQL Server? Es un sistema de manejo de base de datos de modelo relacional creada por la empresa Microsoft. El lenguaje de desarrollo que se utiliza es el TSQL, que nos permite manipular y recuperar datos, a los que esto se los llama DMLs, y crear tablas o DDLs. Hay 4 bases de datos de sistemas, crear nuevas bases de datos en los cuales los datos están en tablas. Las características del servidor SQL es que soporta transacciones, soporta procedimientos almacenados previamente, entornos gráficos de administración, trabajar en modo cliente-servidor y administrar información de otros servidores de datos, es decir, que se puede comunicar con un servidor de datos ya creado. El DSN es una fuente de datos configurada por el usuario para conectarse a una base de datos. Esta base de datos pues, es la que vamos a crear en SQL. Dentro del ODBC se deben crear los DNS de tipo sistema o usuario. Para definir la base de datos que será interrogada sin necesidad para la base de datos a ser interrogada no necesariamente debe pasar por una aplicación, simplemente debe constar en la base de datos y de la cual obtendremos la información. El ODBC es un estándar de acceso a las bases de datos desarrollados por SQL Access Group o SAG. Nos permite acceder a cualquier dato desde cualquier aplicación. Logra esto al insertar una interfaz de cliente SQL entre la aplicación y el sistema de Open Database Connection. El software que se maneja en el cliente tiene una filosofía de cliente-servidor. El software tenemos como tal el SQL versión 2000, 2005 y 2008. Que son para distintas versiones de Windows creadas ese año, que no tenían ningún inconveniente, pero fueron actualizadas y ahora también contamos con el Open Database Connection o el ODBC. El ODBC es cuando se instala SQL Server, el controlador ODBC es instalado automáticamente porque estos dos trabajan a la par. Sin este no podríamos nosotros ingresar al servidor que ya hayamos creado. La aparición del estándar OBDC al principio de la década de los 90 proporcionó la capacidad para diferentes desarrolladores para que tengan acceso a diversos motores de base de datos sin tener que preocuparse de la interfaz con la que manejara cada uno de estos desarrolladores. El uso de estándares o DBC proporciona una flexibilidad importante tanto a herramientas de desarrollo como a desarrollos de terceros que tienen que acceder a diversas bases de datos. Para la práctica en base de datos de SQL básicamente está en crear una base de datos en el sistema gestor de bases de datos del SQL Server y crear un Data Source Name, un DSN, que apuntará a nuestra base de datos
para acceder a ello. Ahora vamos a acceder nosotros a la base de datos y vamos a inicio, todos los programas, y buscaremos el SQL. Microsoft SQL Server. En este caso tenemos la versión 2005. Y vamos a ingresar al SQL Server Management Studio. Aquí nos permite crear, ver qué tipo de base vamos a crear. Si es para análisis, reportes, pero en este caso vamos a dejar como una base de datos engine. El server name es muy importante porque es el que se va a conectar con nuestro servidor de NS. En este caso escogeremos un nombre del servidor que buscaremos en more y daremos como buscaremos dentro de nuestra base de datos en este caso será nuestra computadora, el nombre de nuestra computadora, Fabricio. Entonces no vamos a olvidar el servidor, el nombre del servidor, y conectaremos. Una vez conectado, vemos que aquí tenemos la base de datos, la seguridad, diferentes carpetas que se crean necesarias para nuestro manejo de la base de datos. Dentro de databases vemos como tenemos varios sistemas de datos creados anteriormente. Entonces nosotros queremos una nueva base de datos dándole clic derecho. En este caso la base de datos la llamaremos Fabri y daremos OK. Como vemos, se creó la base de datos Fabri con todas las características de una base de datos normales. Ahora nosotros vamos a crear lo que es una tabla que nos permita crear variables dentro de nuestra base de datos. Daremos clic derecho. Y pondremos una nueva tabla, pero en este caso ya se creó. Dentro de nuestra base de datos tenemos que verlo que esté creado. En este caso nosotros vamos a llamar datos, por ejemplo, para el acceso a usuario, que será de tipo chart o bar chart, que nos permite meter hasta 50 caracteres, o el char hasta 10 caracteres. En este caso lo vamos a dejar como char. Y también vamos a crear otras variables, por ejemplo, para control de presión, pero en este caso vamos a hacer la variable manipulada, no, la variable del proceso, y que será de tipo flotante. También crearemos lo que es la presión, pero el set point igual será de tipo flotante. Lo que es la presión, pero la variable de control, la variable del proceso, la variable manipulada, que también será de tipo flotante. Listo. Una vez creado esto, guardamos la tabla y nos dice que metamos un nombre. En este caso será tabla SQL. OK, listo. Ahora, para conectarnos con nuestro servidor DNS, nosotros vamos a irnos a lo que es el panel de control. Dentro de las herramientas administrativas tenemos orígenes de datos ODBC, que es nuestro
que nos permitirá conectarnos a nuestra base de datos. Ahora vamos a lo que es DSN de sistema y por ejemplo aquí vamos a agregar uno nuevo. Nos dice que creemos un nuevo origen de datos. Como vemos tenemos algunos tipos de drivers, pero nosotros nos interesa lo que es SQL Server. Elegiremos este y inmediatamente nos dice que debemos ponerle un nombre. En este caso pondremos tabla tutorial. Como descripción pondremos tutorial SQL. Y como servidor nosotros escogeremos nuestro nombre del servidor que ya creamos, que en este caso es Fabricio. Se presenta como opciones o nosotros lo podemos pegar, depende del proyecto que hayamos tenido y el servidor donde se encuentre. Dejaremos todos los parámetros por defecto como están y simplemente daremos en siguiente y finalizar. Vamos a probar el origen de datos y como vemos la prueba de conectividad es exitoso y se ha completado correctamente. Es decir que nuestra tabla ODBC ahora se encuentra en nuestro servidor para poder ser usado por cualquier medio o cliente que necesite de estos datos. Y eso ha sido todo para el tutorial acerca de cómo conectarse y usar el servidor SQL y conectarse al sistema ODBC. Gracias.